por coronavirus. Primero, empezando con una línea del tiempo, vamos a ver que el 31 de diciembre del 2019 en la prefectura de Hubei, una ciudad llamada Wuhan, en China, reportó una serie de casos de neumonías de origen desconocido. Para el 9 de enero del 2020, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades identificó un nuevo coronavirus como el agente causal de este brote. Para el 30 de enero del 2020 ya había más de 9.700 casos confirmados en China y había infecciones ya en más de 19 países. Bien, cabe recabar que para el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas fue que informaron la aparición de un nuevo coronavirus al que denominaron nCoV, que fue identificado como el posible agente causal de esta serie de neumonías de etiología desconocida, y se descartaron así también otras etiologías como el SARS-CoV, el MERS-CoV, el virus de la influenza, el virus de la influenza aviar, el adenovirus, y se descartaron otras infecciones respiratorias o bacterianas más comunes. Para el 13 de enero del 2020, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia reportó su primer caso de coronavirus en un individuo que provenía de la ciudad de Wuhan, un paciente de 61 años, residente de Wuhan, que inició con síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de garganta y de cabeza, y el 5 de enero de 2020 viajó en un vuelo directo desde Bangkok, Tailandia, desde Wuhan hasta Bangkok, Tailandia, y esta exposición del caso para este punto estaba siendo investigada. El 14 de enero se detectó el primer caso en Kanagawa, Japón, de una persona proveniente de Hubei, China. Los coronavirus han sido identificados como patógenos humanos desde los 60. Son virus RNA del orden de los nidovirales. Los coronavirus infectan tanto a animales como a humanos, e inclusive a pájaros y a otros mamíferos. En cuanto a las enfermedades causadas por estos coronavirus, varían mucho. La eliminación viral se produce a través de los sistemas respiratorio y digestivo, y la transmisión puede ocurrir de persona a persona o en los virus que afectan el tracto gastrointestinal de fecal oral. Los coronavirus son virus de ARN de cadena positiva envueltos en el orden de los nidovirales. Tienen una superficie característica que los viriones parecen ser una corona alrededor, y de ahí su nombre de coronavirus, que significa corona oval. Hablando ya de los nidovirus, el coronavirus en específico pertenece a la subfamilia de Orthocoronaviridae, y los coronavirus a su vez se clasifican en 4: el alfa, beta, delta y gamma coronavirus. El género del beta coronavirus a su vez se divide en subgéneros que son el envecovirus, ivecovirus, mervecovirus, novevirus y sarbecovirus. Hasta la fecha de todos estos han identificado 7 que son patógenos para los humanos, y los patógenos coronavirus humanos son más comunes, son los beta coronavirus HCOV OC43 y HCOV HQU1, que son también, y así también los alfa coronavirus HCOV 229E, que estas 3 especies de coronavirus causan resfriados comunes, pero también pueden llegar a causar infecciones graves del tracto respiratorio inferior en pacientes, sobre todo que están en los extremos de la vida, niños y ancianos. También se han identificado otros alfa coronavirus HCOV-NL63, que se considera un agente causal importante de un pseudocrup y de la bronquiolitis en
en los niños. En los últimos 20 años se han identificado 2 coronavirus zoonóticos que han causado epidemias. El SARS-CoV, que fue descubierto en 2002 y que es perteneciente a los beta coronavirus del subgénero Sarbecovirus, y el MERS-CoV, que fue descubierto en 2017 y es perteneciente también a los beta coronavirus, también del subgénero Merbecovirus. La secuencia genómica completa del virus de COVID-19 evidenció que era un beta coronavirus con una estructura para unirse a la célula similar a la del coronavirus SARS y que usa el mismo receptor que usa el SARS, la enzima convertidora de angiotensina 2, para invadir las células. Fue nombrado por el Grupo de Estudio de Coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía Vírica como SARS-CoV-2, coronavirus de síndrome respiratorio agudo 2. En cuanto a la secuencia del RNA que se ha encontrado más cercana al SARS-CoV-2, es de 2 coronavirus que son endémicos de los murciélagos, que al parecer son la fuente primaria de este coronavirus. Sin embargo, la transmisión directa por los murciélagos a algún otro hospedero es completamente desconocida y hasta ahora no se ha demostrado ninguna evidencia que lo sugiera. Hasta ahora la evidencia sugiere que la transmisión es más bien de humano a humano. Y los murciélagos no comprenden un grupo de riesgo, un grupo de animales de riesgo para la transmisión del coronavirus. En cuanto a la supervivencia del ambiente, hay que saber que la estabilidad ambiental del SARS-CoV-2 es de hasta 3 horas en el aire después de su aerolización, hasta 4 horas en superficies de cobre, 24 horas en superficies de cartón y 2 a 3 días en superficies de plástico y acero inoxidable, pero hay que señalar que aunque sí sobrevive estos días, sus títulos son significativamente bajos conforme al paso del tiempo. Estos hallazgos de supervivencia son similares a los obtenidos con el SARS-CoV-1, pero se trata sobre todo de resultados de estudios experimentales y no se traducen directamente a una infección transmitida por fomites, pero aún así, por la misma razón que no está bien controlado, se debe tener cuidado al respecto. Al calor no sobreviven más de 5 minutos a más de 70 grados centígrados. Son fácilmente eliminados con soluciones de alcohol al 70% o con soluciones de cloro. No sobrevive al aire, sino que sobrevive en superficies. El virus se desactiva completamente y eficazmente con jabón, de ahí la importancia del lavado de manos, que vamos a ver después. En cuanto a la epidemiología, los perfiles demográficos han demostrado que el COVID-19, las infecciones por COVID-19, que es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, se observan con menor frecuencia en niños y en general en los niños se presentan con síntomas más leves que en los adultos. Y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en mujeres embarazadas, son leves y se dice que su manifestación de la enfermedad el curso es el mismo que en una mujer adulta no embarazada. En todo el mundo, al parecer, los niños tienen menos probabilidades de hacerse la prueba debido a su misma presentación leve de la enfermedad. Muchos estudios indican que la enfermedad leve se da en el 10 a 60% de los niños y se presenta principalmente como una enfermedad febril del tracto respiratorio superior. Y el curso de enfermedad de los niños tiende a ser más leve, más corto y con síntomas respiratorios o incluso gastrointestinales muy leves. Sin embargo, también se han informado reportes de casos de enfermedades graves en niños. En China, los informes preliminares indican que el 2.5 a 5% de los casos pediátricos tenían enfermedad grave, sigue siendo un porcentaje bajo, y en el mundo en general, los hospitales de pediatría reportan un porcentaje bajo de enfermedades graves en niños. Las manifestaciones clínicas en mujeres embarazadas también son predominantemente leves, igual que en cualquier mujer adulta sana.
Y según una revisión sistemática, las presentaciones clínicas y la gravedad del COVID-19 durante el embarazo son similares al espectro de las mujeres no embarazadas. En cuanto a la transmisión intrauterina, es aparentemente improbable, hasta ahora no hay ningún estudio que lo demuestre, pero no puede descartarse por completo porque se han informado resultados positivos de RT-PCR en muestras placentarias, pero los recién nacidos no han presentado la enfermedad. En cuanto a el perfil demográfico, también hay personas que tienen tendencia a padecer un tipo de enfermedad COVID-19 mucho más grave que otras personas. Entre estos son grupos de riesgo que ya se ven en muchas enfermedades, mayores de 65 años, personas que viven con comorbilidades de diferentes tipos, personas que padecen inmunosupresión, personas que padecen varios tipos de linfomas, cáncer, personas en tratamientos inmunosupresores, personas en tratamiento con radiación, personas hipertensas, diabéticas. Todos estos grupos son grupos de riesgo y tienden a presentar en lo general un tipo de infección mucho más grave que aquellas que no tienen estos factores de riesgo. El periodo de incubación del COVID-19, hay estimaciones actuales que sugieren un periodo de incubación medio de 5 a 6 días con un rango de 2 hasta 14 días. Hablando ya de la epidemiología en la situación mundial, para el 20 de junio del 2020 se han reportado más de 8,5 millones de casos en el mundo de coronavirus, con 138.980 casos nuevos para el 20 de junio y con un total de defunciones de 456.973 en el mundo en total, con una predilección por el Mediterráneo Oriental y por las Américas, que es donde hay mayor número de casos y también mayor número de porcentaje de defunciones, sobre todo en cuanto a la situación de América, del continente. La tasa de letalidad del coronavirus a nivel mundial se estima en un 5.4%. Esto, pues aquí vemos, en cuanto a la epidemiología, la situación en México y en Oaxaca, vamos a ver que México se encuentra en el lugar número 13 de casos en cuanto a la aparición de casos nuevos a nivel mundial. En México, hasta el 20 de junio, hasta el día de hoy, 20 de junio, se han confirmado 175.202 casos. Se dice que estos no son todos los casos que ha habido, porque en México hay una deficiencia muy grave de pruebas para coronavirus. Entonces, todos estos casos, se dice que por cada caso confirmado hay por lo menos otros 4 casos que no han sido confirmados. Cifras oficiales dicen que son 175.202 hasta ahora, y hasta el día de hoy, 20 de junio del 2020, se han reportado 20.781 defunciones a causa del coronavirus en México. Es importante recalcar que de todas estas defunciones, del número de casos, se ve una distribución muy parecida en cuanto a hombres y mujeres. Se ve una distribución más grande en pacientes que son ambulatorios que en pacientes que requieren hospitalización, y también se ve una prevalencia muy grande de enfermedad por COVID-19 en pacientes que presentan comorbilidades, especialmente hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Las defunciones en México se han dado en un porcentaje mayor en hombres, en un porcentaje mucho mayor en pacientes hospitalizados y en pacientes que presentan comorbilidades, especialmente hipertensión. Viendo, por ejemplo, que el 41.15% de los pacientes que han fallecido hasta ahora en México tenían hipertensión, el 37.27% tenían diabetes, el 25.22% tenían
obesidad y el resto eran fumadores. En México el 20 de junio la tasa de letalidad es de 11.86%, cuando la tasa mundial es la mitad de eso. En México la tasa de letalidad ha aumentado muchísimo, esta tabla está un poco atrasada, pero igual comparado con otros países de Latinoamérica, sigue siendo México la tasa más alta de letalidad que presenta en toda América. Y la tasa de mortalidad se calcula que en México es aproximadamente del 5.86%. Las de mortalidad van a tener que esperar hasta más inicio de la pandemia, pero si hablamos generalmente de la mortalidad, tiene una proporción muy grande de mortalidad en pacientes mayores, entre más mayor, sobre todo a partir de los 60 años, la tasa de mortalidad crece bastante, y en cuanto a la presencia de comorbilidades, y se ve una ligera predominancia de mortalidad en pacientes masculinos que en femeninos. En cuanto a la situación de Oaxaca, el 20 de junio del 2020, vamos a ver que hay 3.906 pacientes confirmados con COVID y 443 defunciones hasta el día de hoy. En Oaxaca cabe resaltar, es importante, que la mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios y que también muchos pacientes que padecen la enfermedad son pacientes que tienen comorbilidades. En cuanto a las defunciones en Oaxaca, la letalidad en Oaxaca es de un 11.34% comparada con la nacional. Esos son los casos oficiales. Sin embargo, se dice, y la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado, que por cada caso de coronavirus reportado oficialmente probablemente haya hasta 5 más. El porqué de esto es porque hay muchos casos asintomáticos, hay muchos casos muy leves que no llegan a hospitalización, y hay muchísimos casos, sobre todo en México, que no se les hace la prueba. En México hubo un tiempo que hubo un aumento de muertes por neumonías de origen desconocido. Muchos dijeron que era pues por COVID, pero en ese tiempo pues no había suficientes pruebas. En México estamos actualmente en la fase 3 de coronavirus. La mayor parte de nuestra nación está en semáforo rojo o en semáforo naranja. No es el momento, desde el punto de vista de las autoridades de salud mundial, de levantar la epidemia y de levantar el confinamiento. En cuanto a la transmisión del coronavirus, vamos a ver que la transmisión hasta ahora se ha identificado que es de persona a persona. La transmisión directa de persona a persona es el medio principal de transmisión del SARS-CoV-19, y se cree que el contacto ocurre a través del contacto a corta distancia, principalmente a través de gotitas respiratorias o de flujo. El virus liberado de las secreciones respiratorias de una persona, cuando tose, cuando estornuda, incluso cuando habla solamente, puede infectar a otra persona si entra en contacto directo con las mucosas de la otra persona. Y la infección también se puede transmitir si una persona toca una superficie que está infectada con gotitas de flujo, con el virus, y después de tocar la superficie toca su nariz, sus ojos o su boca o cualquier otra parte del cuerpo que tenga membranas, y esto puede causar que el virus entre a nuestro cuerpo. El SARS-CoV-2 se ha detectado en muestras no respiratorias también, como heces, sobre todo a largo plazo, sangre, secreciones oculares y semen. Pero el papel de estos sitios en la transmisión todavía no está muy claro, es incierto. Varios informes han descrito la detección del ARN del SARS-CoV-2 a partir de muestras de heces, sobre todo incluso después de que el ARN viral ya no está presente en el paciente ni en las vías respiratorias superiores, y el virus vivo se ha cultivado en casos raros en heces fecales, aunque la transmisión fecal oral no se ha descrito clínicamente, y según un informe conjunto de la OMS y la CDC China, no parece ser un factor significativo en la transmisión del virus.
En cuanto a la prevención en los lugares donde la transmisión comunitaria está generalizada, es decir, en casi todo el mundo a este punto de la pandemia, las estrategias preventivas para las personas en un entorno de atención médica están garantizadas para reducir el número de exposiciones que tiene una persona. Se justifican así las medidas adicionales para pacientes con sospecha o con confirmación de COVID. Por medidas adicionales se puede entender como autoconfinamiento, uso de equipo de protección personal, etc. En cuanto a la prevención del coronavirus, hay muchas campañas ahorita por parte de los centros de salud de todo el mundo y la mayoría de las recomendaciones se basan en tres cosas: el lavado de manos frecuentes, por lo que el coronavirus es factible de entrar al cuerpo a través de superficies contaminadas. Entonces, para evitar que no tocarnos la cara, también la higiene respiratoria, que consiste en taparte nariz y boca al toser, estornudar, y la distancia social. Si la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 está presente en cierto lugar, se debe alentar a todos los residentes de esa área a practicar el distanciamiento social. Se debe alentar a las personas a evitar las multitudes y a mantener una distancia de 2 metros o más de los demás en público, y en particular las personas deben evitar el contacto cercano con personas enfermas o sospechosas de casos de coronavirus, especialmente aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar una enfermedad severa. Muchos países también alientan a las personas a usar mascarillas cuando estén en público. Se recomienda también las siguientes medidas generales para evitar la transmisión del virus, como la primera y la más importante: el lavado de manos diligente después de tocar superficies en público, el uso de desinfectante con al menos 60%, más de 70% es lo ideal, por ciento de alcohol es una alternativa razonable cuando no hay jabón ni agua a la mano, y para manos que no estén visiblemente sucias. Se alienta a las personas a usar la higiene respiratoria, el estornudo de etiqueta, la tos de etiqueta, cubriéndose con el ángulo interno del codo. Se recomienda a la población evitarse tocar la cara, en particular ojos, nariz y boca. Y la Academia Estadounidense de Oftalmología sugiere que las personas no usen lentes de contacto, porque estos hacen que las personas se toquen los ojos con mayor frecuencia. También se recomienda altamente la limpieza y la desinfección de objetos y superficies que se tocan con frecuencia en los hogares, en hospitales y en negocios. Además, se sugiere que los médicos aconsejen a los pacientes a usar máscaras de grado no médico cuando estén en espacios públicos, desde donde el distanciamiento social o físico tal vez no puede ser tan factible, y también obviamente se recomienda la distancia social. Esto es consistente la recomendación del uso de mascarillas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los CDC de los Estados Unidos. La OMS aconseja que la mayoría de las personas en una comunidad usen mascarillas de grado no médico, por ejemplo una mascarilla de tela o de tela tipo de las servilletas de cocina, y especifica que las personas que tienen más de 60 años, que tienen comorbilidades médicas como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares subyacentes sería recomendable que usen una mascarilla de tipo médico, de grado médico, al igual que todos aquellos pacientes que tengan síntomas consistentes con la infección por COVID-19. La OMS recomienda el uso de mascarillas como parte de un enfoque integral para prevenir la transmisión del virus en lugares donde la transmisión comunitaria está generalizada, como en nuestro país, y donde el distanciamiento social es difícil. Por ejemplo, en entornos públicos, en transporte público, en personas que no pueden dejar de trabajar. En tales entornos, la CDC de los Estados Unidos especifican que la recomendación de cubrirse la cara
No incluye mascarillas médicas, pero porque estas deben reservarse para los trabajadores de salud. Al aconsejar sobre el uso de mascarillas médicas u otras coberturas faciales, los médicos deben aconsejar que las personas no se toquen ojos, nariz o boca al ponerse o quitarse la mascarilla y practicar la higiene de las manos antes y después de manipular la mascarilla. También se debe recomendar que las mascarillas deben ser lavadas constantemente, que es mejor o son más efectivas las que tienen algún tipo de filtro de tela, y que estos también deben ser lavados constantemente y desinfectados con soluciones de alcohol o cloro, o bien con medidas de calor a más de 70 grados centígrados por más de 5 minutos. Puede ser una medida efectiva para la desinfección. Los médicos también deben enfatizar que la mascarilla o la cubierta de la cara no disminuye las demás medidas preventivas como el distanciamiento social. Hablando del manejo de sujetos asintomáticos con potencial de infección, para aquellas personas sobre todo que regresan de viajes, incluidos los viajes en crucero, porque ya se ha visto que han surgido brotes de coronavirus en estos lugares, y aquellos que han tenido contacto cercano con un paciente con sospecha o con confirmación de COVID-19, incluso durante las 48 horas previas a que el paciente desarrolle síntomas, los CDC sugieren que el paciente se autoaísle en el hogar durante al menos 14 días después de la última exposición, con mantenimiento de al menos 2 metros de los demás en todo momento. Evitar sobre todo el contacto con personas de alto riesgo de enfermedad grave. Y controlar la temperatura 2 veces al día con monitoreo de fiebre, tos o disnea, y si desarrolla alguna manifestación clínica deben continuar en casa lejos de otros miembros del hogar y comunicarse con personal médico, que hasta ahora vía telefónica, al menos en Estados Unidos, se ha visto que funciona para evitar el exceso de pacientes en la sala de urgencias. En cuanto a las medidas en salud pública, el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote por COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación internacional, y en marzo del 2020 comenzó a caracterizarlo como una pandemia para enfatizar la gravedad de la situación en el mundo e instar a todos los países a tomar medidas conforme para detectar infecciones y para evitar la propagación del coronavirus. En todo el mundo los países han empleado diversas intervenciones no farmacéuticas para disminuir la transmisión, además de medidas preventivas personales que ya hablamos antes, y las estrategias de reducción de la transmisión incluyen las órdenes de distanciamiento social o físico, las órdenes de quedarse en casa en todo el mundo, incluso en algunos países con un carácter más obligatorio, el cierre de escuelas. Sobre todo en todo el mundo hubo cierre de escuelas porque eran un importante centro de infección, el cierre de locales y el cierre de negocios no esenciales. Negocios no esenciales que fueran todos los que no fueran de comida o de necesidades básicas. Las prohibiciones de reuniones públicas o de reuniones de más de 10 personas en todo el mundo, o con la restricción de viajes. En todo el mundo la OMS emitió una recomendación para evitar los viajes internacionales y nacionales dentro de los países, y la identificación agresiva de casos y de aislamiento, o sea, la separación de individuos infectados de los no infectados, y también el rastreo de contactos y cuarentena, el rastreo de contactos de los individuos infectados y de los individuos que hayan tenido contacto con estas personas durante su periodo de contagiosidad. Aquí vemos un resumen de las medidas generales de prevención en salud pública y medidas personales de prevención. Se enfatiza sobre todo en el distanciamiento social y en el autoaislamiento,
y en evitar hacer actividades no esenciales como los gimnasios, fiestas, reuniones, etcétera. En cuanto al diagnóstico de coronavirus, vamos a ver que se hace primero por sospecha clínica. La posibilidad de coronavirus 19 debe considerarse en pacientes que presenten fiebre de nueva aparición. La sospecha clínica. La sospecha clínica ha cambiado conforme se han descubierto más cosas sobre el coronavirus. Inicialmente se decía que la sospecha clínica, sobre todo en México, las primeras guías que salieron se referían a pacientes que provenían de Hubei, Wuhan, en China, o que provenían de países con casos de coronavirus, pero a este punto de la pandemia, una sospecha clínica se da en cualquier paciente que tenga fiebre de nueva aparición y o síntomas del tracto respiratorio, como tos o disnea, y también puede considerarse en pacientes con enfermedad grave del tracto respiratorio inferior que no tengan ninguna otra causa clara o alguna otra etiología ya conocida. Otros síntomas consistentes incluyen mialgias, diarrea y trastornos del olfato y del gusto. Los síntomas que pueden ser asociados con coronavirus incluyen muchísimos: fiebre, tos, disnea, anosmia. Se ha observado un gran número de anosmia u otras abnormalidades en el tracto olfatorio, dolor de garganta, mialgias, escalofríos, dolor de cabeza, rinorrea, náuseas y vómitos, e incluso diarrea en algunos pacientes, sobre todo en pacientes pediátricos, confusión y dolor en el pecho o sensación de opresión en el pecho. Aunque no hay características clínicas específicas que puedan distinguir de manera confiable el COVID-19 de otras infecciones respiratorias virales, algunas características pueden justificar un mayor nivel de sospecha clínica que otras. Y sobre todo el desarrollo de disnea después del inicio de los síntomas iniciales sugiere fuertemente infección por COVID-19. Aunque estos síndromes pueden ocurrir, los síndromes de fiebre, tos, disnea pueden ocurrir con otras enfermedades respiratorias virales, la probabilidad de que el paciente tenga COVID-19 aumenta si el paciente reside o ha viajado en los últimos días a un lugar donde hay transmisión comunitaria. En este punto en México es cualquier lado. Si en dichos lugares la residencia es en entornos congregados o la asociación o hay una asociación con eventos masivos, o si el paciente ha tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso en los 14 días anteriores al inicio de sus síntomas, incluso a través del trabajo en entornos sobre todo de atención médica. El contacto cercano incluye estar con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19 a menos de 2 metros durante más de unos minutos sin usar equipo de protección personal, o tener directo contacto con secreciones de pacientes con COVID-19 sin usar equipo de protección personal. En cuanto a México, se ha diseñado un algoritmo del Instituto Mexicano del Seguro Social para la detección del coronavirus, pero en ese algoritmo no se presenta en ningún lado la prueba de coronavirus. Se presenta que si la persona se presenta con 2 de los siguientes síntomas: tos seca, fiebre o cefalea, acompañada ya sea de odinofagia, faringoanemia, mialgias, artralgias, rinorreas o conjuntivitis, pasa a triage respiratorio, y si el paciente presenta disnea o dolor torácico, se da atención inmediata a COVID. Si no presenta ninguno de estos, se da una evaluación médica, y si la presencia de una evaluación médica que incluye la revisión de la saturación de oxígeno del paciente, si presenta una saturación de menos del 90%, se hace referencia urgente a un hospital COVID-19, y si no presenta esto y no es un paciente en un grupo de riesgo, se le da atención médica sintomática y vigilancia estrecha de los datos de alarma. En el algoritmo Unidos
hablan de a quién hacerle el test. En cuanto a pacientes sintomáticos, sí es posible para el país, para el centro de salud, todos los pacientes sintomáticos deben o con sospecha de infección deben someterse a la prueba para coronavirus. El diagnóstico no puede hacerse definitivo sin la prueba. Sin embargo, hay capacidad limitada no solo en México, sino en muchos hospitales para hacer la prueba en todos los pacientes con COVID-19 y los departamentos de salud locales deben tener criterios específicos para hacer las pruebas. En cuanto a la CDC de Estados Unidos, recomienda tres estratificaciones para los pacientes para ver a quienes se les hace la prueba y a quienes no. En cuanto a pacientes sintomáticos, los divide en pacientes de alta prioridad, dentro de los que entran pacientes críticos que reciben atención a nivel de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, con neumonía viral inexplicable o insuficiencia respiratoria grave. Esto ya es independiente del historial de viaje o del historial de exposición del paciente. También pacientes de alta prioridad para hacerse la prueba son cualquier individuo, incluidos los trabajadores de la salud, con fiebre o características de una enfermedad del tracto respiratorio inferior, o contacto cercano con pacientes COVID-19, esto hablando de los trabajadores de la salud, confirmado por laboratorio, contacto con un paciente que ya está confirmado. Y las pacientes también que son de alta prioridad para hacerse la prueba son las personas con fiebre o características de una enfermedad del tracto respiratorio inferior que estén inmunodeprimidas, incluidos los pacientes con VIH, los pacientes que son mayores o que tienen afecciones crónicas subyacentes también se les debe hacer las pruebas porque son los pacientes que tienden a padecer una enfermedad más grave. También los pacientes de alta prioridad son los trabajadores críticos o las personas críticas para la respuesta a la pandemia, lo cual incluye a los trabajadores de salud, enfermeras, doctores, afanadores, camilleros y todo tipo de personal de salud, personal administrativo que sea esencial para el manejo de la pandemia. Y también otros líderes esenciales. Los pacientes de segunda prioridad para hacer la prueba son los pacientes hospitalizados que no estén en unidad de cuidados intensivos y los residentes de cuidados a largo plazo que tengan fiebre inexplicable y características de una enfermedad del tracto respiratorio inferior. Y los pacientes de tercera prioridad son los pacientes ambulatorios que cumplen los criterios clínicos para las pruebas, pero que no tengan comorbilidades y que estén estables fuera del hospital. En cuanto a los pacientes asintomáticos, el estudio de ciertas personas asintomáticas puede ser importante sobre todo para el control de la transmisión. Sin embargo, las posibles indicaciones para hacer la prueba a un paciente asintomático incluyen la identificación temprana en centros de convivencia colectiva que albergan a personas en riesgo de contraer enfermedades graves, como centros de atención a largo plazo, asilos, correccionales, centros de detención, refugios para personas sin hogar, etc. Esto incluye pruebas de respuesta a los casos identificados dentro de la instalación y la detección intermitente para empleados y para los residentes. También para pacientes asintomáticos se recomienda inicial y para la recolección de espécimen se recomienda la RT-PCR para detectar el RNA de SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio alto. Es el test inicial diagnóstico preferido. Las muestras deben ser tomadas por un profesional de la salud. Pueden ser de toruna nasofaringea, de ambas fosas nasales anteriores, un lavado o aspirado nasal o nasofaringeo y también puede ser de la orofaringe. Las muestras de vías respiratorias son las muestras primarias, deben ser todas recolectadas por un profesional de la salud. En cuanto al tratamiento, los pacientes deben ser ubicados en una habitación de uso individual con puerta cerrada y baño propio.
Los pacientes que ya han sido confirmados pueden alojarse juntos, y hay que tener especial cuidado en los pacientes que requieran hospitalización y en los que no, y en los que dentro de los que requieren hospitalización, aquellos que presenten signos y síntomas de alarma que requieran atención especializada en la unidad de cuidados intensivos. Para todos los trabajadores de salud que ingresen a la habitación de un paciente con COVID-19 sospechoso o confirmado, deben usar un equipo de protección personal, abreviado como EPP en casi todo el mundo, que esto reduce su riesgo de exposición a la enfermedad. El EPP estándar para pacientes con COVID-19 sospechado o confirmado incluye el uso de una bata, el uso de guantes, el uso de un respirador o máscara de grado médico y protección para los ojos y cara. En cuanto a los batas y guantes, las batas de aislamiento y los guantes no estériles se deben poner al entrar a la habitación o al área del paciente. Algunas instituciones requieren doble enguantado para los trabajadores de salud que atienden a pacientes con COVID-19 para reducir el riesgo de contaminación de la piel al retirarse los guantes. Sin embargo, no hay datos suficientes para saber si esto reduce o no la transmisión para que se respalde el uso rutinario. Lo que sí es que antes y después del uso de guantes, el lavado de manos está totalmente recomendado para evitar la transmisión, y se dice que este es mucho más efectivo que el uso de doble par de guantes. El uso de respirador o máscara de grado médico, se dice que la ideal es el tipo N95 u otros respiradores que ofrezcan un mayor nivel de protección que este, en lugar de una máscara médica durante los procedimientos, sobre todo que generen aerosoles y ciertos tipos de limpieza ambiental. Y en cuanto a la protección para los ojos y la cara, para la protección se deben usar gafas o un protector facial que cubra tanto frente, los lados de la cara. Para este aspecto, las gafas solamente no son suficientes. Si se utiliza el equipo de protección personal adecuadamente, se pone una bata de grado quirúrgico, la máscara o respirador, siempre lavándose las manos antes y después del uso de la máscara. Se pone una careta o gogles y los guantes al último. Siempre hay que evitar el contacto directo con la cara, con las superficies mucosas, boca, ojos y nariz. Siempre hay que limitarse a las superficies que toca el personal de salud, sobre todo dentro de la institución de salud. Para la optimización de los recursos del equipo personal, sobre todo cuando el equipo es limitado, que ha habido escasez de recursos médicos en todo el mundo, no solo en México, pero aquí se ve un poco más. Se recomienda que los hospitales cancelen procedimientos no urgentes, sobre todo los hospitales especializados en la atención de COVID-19. Se recomienda minimizar el movimiento del paciente de una habitación a otra. Se recomienda minimizar también los encuentros cara a cara con el paciente, teniendo así que el menor personal posible los esté atendiendo, y descontaminar y reusar el material de protección como las mascarillas N95 es una manera viable. Las maneras de descontaminar incluyen la luz ultravioleta, el vapor con peróxido de hidrógeno y el vapor de calor a más de 70 grados por 5 minutos es suficiente para descontaminar. En cuanto a un paciente que está en su hogar, para empezar, quedarse en su hogar es indicado en presencia de síntomas leves, infección leve, y se recomienda el autoaislamiento del paciente en una habitación cerrada, evitar el contacto con los demás miembros de la familia y la desinfección constante de superficies. En cuanto a México, el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría de Salud han sacado diversos algoritmos para la atención de COVID-19. Estratifica a los pacientes según su escenario en 3 etapas. En la primera etapa, siendo un caso leve que requiere tratamiento sintomático ambulatorio, o sea que se deben aislar en su casa. La segunda etapa, que es una revisión que requiere atención integral, investigar la sobreinfección y evaluar las comorbilidades. Y conforme a esto hay diversos algoritmos conforme a las comorbilidades para la atención, y sobre todo diversos algoritmos
para pacientes que requieren atención más especializada o su traslado a una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a pacientes con sospecha por infección de COVID-19, se les hace la prueba. En este algoritmo sí aparece una prueba de PCR positivo o negativo. Si es negativo, probablemente es alguna otra comorbilidad y hay que investigarlo. Si es positivo y presenta algún dato de alarma, hay que solicitar estudios laboratoriales y utilizar la escala CURB 65 para evaluar el riesgo de muerte por neumonía adquirida en la comunidad del paciente. Si el paciente no presenta ningún dato de alarma, por lo general se maneja ambulatoriamente en su casa con un aislamiento de al menos 14 días, que pueden extenderse hasta más de 20 conforme al paciente. Y hay que solicitar en un paciente que tiene un CURP aumentado estudios para evaluarlos, en los estudios que pueden ser de alarma. Los resultados pueden ser leucopenia, procalcitonenia, transinemia, una tomografía computarizada con datos o sombras irregulares multifocales o opacidades de tipo de vidrio esmerilado, el dímero D elevado, mioglobina elevada, etcétera. Todos estos datos nos pueden indicar que el paciente presenta algún dato de alarma. Y si el paciente presenta alguno de estos datos de alarma, hay que clasificar entonces al paciente si tiene una enfermedad COVID-19 moderada o severa. Una moderada se recomienda el tratamiento con además del tratamiento sintomático, se recomienda la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas. Más, a partir del día 2, una toma de muestra para cultivo de expectoración. Y para evitar una sobreinfección se recomienda acitromicina en 500 miligramos, primera dosis. Y del día 2 al día 5, 250 miligramos vía oral. En cada país realmente los protocolos de atención y los medicamentos usados son diferentes. Hasta ahora no hay ningún medicamento que sea efectivo para el tratamiento con COVID-19. Se trata de poner atención a las comorbilidades, de controlar los factores de riesgo y de controlar la sobreinfección. En un COVID-19 severo también se recomienda la tromboprofilaxis y se recomienda iniciar anticoagulación si hay un incremento progresivo del dímero D de más de 2000. Porque esto puede ser datos sugestivos de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Y entonces se recomienda heparina también de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas. También se recomienda revisar la actividad renal y a partir del día 2 también la toma de muestra de cultivos y el uso de acitromicina, 500 miligramos primera dosis, a partir del día 2 al día 5, 250 miligramos vía oral. Si el índice de saturación de oxígeno, en las características radiológicas vamos a ver que hay dos opciones, la tomografía computarizada y la radiología, y se dividen en 3 fases. En la enfermedad leve, en la tomografía computarizada, vamos a ver una ventana de parénquima pulmonar con parches en vidrio deslustrado o desmerilado, con una distribución difusa. Y en cuanto a una radiografía de tórax, vamos a ver que son visibles pequeñas áreas focales de incremento de opacidad asociados a un patrón más bien reticular. En una etapa de enfermedad moderada vamos a ver que en la tomografía computarizada hay una imagen en vidrio desmerilado, deslustrado, de distribución subpleural, asociado a un engrosamiento de los septos inter e intralobulares. Y en la radiografía de tórax vamos a ver el incremento de estas áreas de opacidad que vimos antes, así como parches o consolidación de distribución multisegmentaria asociada también a un patrón reticular. Y ya en una enfermedad grave, en una tomografía computarizada, vamos a ver áreas extensas de lesión en vidrio deslustrado con un engrosamiento franco de los septos interlobulares,
lo cual le confiere un aspecto a la tomografía de empedrado, en inglés llamado crazy paving. También existen áreas focales de consolidación del espacio aéreo y los hallazgos predominan en los lóbulos inferiores y por lo general hay una ausencia de derrame pleural en la tomografía computarizada. En cuanto a la enfermedad severa, vamos a ver que hay áreas extensas en la radiografía, áreas extensas de incremento de la opacidad, consolidaciones francas del espacio aéreo. La afectación siempre va a ser bilateral y predominantemente en lóbulos inferiores. En cuanto al uso de corticoides, últimamente salieron muchos estudios conforme al uso de hidroxicloroquina en Reino Unido. El uso apropiado a corto plazo de los corticoides para inhibir la cascada de citoquinas y para prevenir la progresión de la enfermedad debe considerarse solamente en pacientes con neumonía grave por COVID-19. Sin embargo, se debe evitar dosis altas y se debe evitar dosis a largo plazo para evitar los efectos adversos y complicaciones peores. Las indicaciones son muy puntuales, no está recomendado el uso de corticoides o glucocorticoides para la prevención ni para la atención de enfermedad por COVID-19 de leve a moderada. En los pacientes en etapa severa y gravemente enfermos está indicado, sobre todo en pacientes que requieren ventilación mecánica, en los pacientes con fiebre alta persistente, que a pesar del tratamiento con medicamentos no disminuye, en pacientes con una tomografía computarizada con una atenuación irregular de vidrio esmaridado o una área de más de 30% de los pulmones involucrada, porque esto ya indica un compromiso grave de los pulmones, o un paciente cuya tomografía computarizada haya indicado una progresión muy rápida de la enfermedad. También pacientes cuya interleucina 6 está más allá de 5 unidades, se recomienda el uso de glucocorticoides para esto. En cuanto a las repercusiones, en cuanto a la inmunidad que deja el coronavirus y las posibles vacunas que podrían salir de esto, hay que ver que los anticuerpos contra el virus se inducen en todos aquellos pacientes que se hayan infectado. Se hace una respuesta inmune al SARS-CoV-2 que involucra tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral. Y la evidencia preliminar de estos anticuerpos es que son protectores, pero no se ha establecido definitivamente por cuánto tiempo son protectores. Y también se desconoce si todos los pacientes tienen una respuesta inmune protectora y por supuesto cuánto va a durar esta respuesta protectora. Las respuestas mediadas por células T para el SARS-CoV-2 contra las proteínas de espiga de la membrana del virus han sido correlacionadas con una alza de los anticuerpos tanto IgG como IgA, lo cual tiene implicaciones importantes para el diseño de la vacuna. En los estudios en animales se sugiere que la respuesta inmune a la infección puede ser una protección contra la reinfección en general a corto plazo. No hay evidencia de que la inmunidad genera una protección a largo plazo. Las principales células que participan en la respuesta son las células TCD8, que participan en la respuesta y la eliminación del virus, y en general el total de linfocitos de tanto TCD8, TCD4, células B, células natural killer, muestran una asociación con el estado inflamatorio que hace el COVID-19. La respuesta de los anticuerpos aparece de 10 a 21 días de la infección, y en la detección de casos leves se puede tomar hasta 4 semanas o más. En cuanto al porvenir para el tratamiento y para la vacuna del virus, existe un esfuerzo mundial para desarrollar una vacuna para la protección de COVID-19. Para inicios de este mes de junio de 2020 ya hay 10 candidatos, por lo menos, a vacunas que están en ensayos clínicos, y algunos ya están en ensayos clínicos en fase 2. Pero, sin embargo, los datos de seguridad e inmunogenicidad para el primer ensayo en humanos se evalúa en China primeramente, pero merece más estudios.
La Agencia Europea de Medicamentos ha establecido conversaciones con los desarrolladores de 33 posibles vacunas contra el SARS-CoV-2 desde el 26 de mayo del 2020, pero se espera que pase por lo menos un año antes de que la vacuna sea aprobada y esté disponible para el uso generalizado de la población. Mis fuentes fueron principalmente el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades Europeo, los algoritmos interinos para la atención del COVID-19 del Instituto Mexicano de Seguro Social y los artículos publicados en la página de UpToDate. Muchas gracias.